Bien, buenos días. Hoy vamos a comenzar un nuevo tema que tiene que ver con la ciudadanía y es uno de los temas que vamos a estar trabajando hasta el final del semestre. Esto tiene que ver con estudiar o pensar cómo se fue conformando este espacio, esta noción de pasar de lo que era el vecino en el periodo colonial al ciudadano en el periodo republicano. Lo primero que hay que considerar es que, con excepción de Brasil, todos los sistemas representativos fueron, ¿no es cierto?, configurando nuevas comunidades políticas en lo que conocemos como Hispanoamérica. Y dentro de esas nuevas formas de construcción política aparece, ¿no es cierto?, esta noción del ciudadano, que es en el fondo es un nuevo sujeto, un nuevo sujeto político. Y ahí es donde comienza, ¿no es cierto?, a establecerse una institucionalidad que lo hemos podido ver en parte en las constituciones políticas, principalmente ahí donde se define, ¿no? Pero no solamente ahí, pero especialmente ahí, eh, donde se construye este nuevo sujeto político llamado ciudadano. Mm, Uno de los temas que complican evidentemente es, así como también lo hemos visto para el sistema político en general, tiene que ver con la legitimidad. De cómo se va a construir una legitimidad que permita que los que detentaban el poder, ¿no es cierto?, en el periodo colonial, de alguna forma lo mantengan en el sistema eh, de una república, pero al mismo tiempo que se abra la posibilidad de que otros puedan integrar este sujeto político llamado ciudadano, o por lo menos teóricamente ampliarse, aunque en la práctica esto no ocurrió. Y cómo también esta legitimidad estaba basada en el cambio de lo que era el concepto de vecino y de los cabildos abiertos del periodo colonial, donde ser vecino equivalía, ¿no es cierto?, a tener una hijuela en la ciudad, tener un solar, perdón, en la ciudad, y tener, ¿no es cierto?, campos incluso con indígenas a su cargo, y por lo tanto esa ciudadanía, perdón, esa representación política estaba basada principalmente en el lugar que uno ocupaba en el estamento como vecino, a esta nueva manera de entender la ciudadanía, que es algo asociado más bien al sujeto individual, donde el estamento no juega un papel tan relevante. Entonces, hubo que crear normas y prácticas electorales nuevas para poder hacer esa transición, que pues, evidentemente que permitiera que los que estaban en el poder no lo perdieran, por supuesto. Y esto ha sido conocido en la literatura como una suerte de laboratorio político. Y es bien interesante de estudiar porque mirando estas transiciones, uno también puede aprender en relación a cómo se configuran los espacios políticos nuevos, se legitiman esos espacios políticos nuevos, pero sin perder, digamos, los sectores que están arriba, digamos, en la elite, sin perder sus propios privilegios. Eh, la literatura nos ha mostrado que hay tres componentes que construyeron esta ciudadanía política, ¿no es cierto?, en este cambio entre el régimen colonial al postcolonial. Uno, evidentemente, tiene que ver con el voto, si la posibilidad de que el ciudadano se conforma y se construye como un elector. Estamos hablando siempre en términos masculinos porque una de las características, como vamos a ver después, cuando veamos el tema de género, de esta construcción política fue dejar fuera a algunos. Cuando uno mira esta construcción de una ciudadanía o cualquier forma política en este sentido, tiene que mirar no solamente a lo que incluye, que es lo que estamos viendo ahora, sino que sobre todo tiene que mirar a los que excluye o a las que excluye en el caso de las mujeres. También lo vamos a ver cuando veamos el tema de género y después el tema de los pueblos indígenas, que también son otro grupo que en muchos países quedan fuera de esta ciudadanía política. Entonces el voto define al ciudadano elector, define un marco y también define quién está fuera, ¿no? El otro aspecto que vamos a ver tiene que ver con la opinión, cómo se va a construir una opinión pública en un espacio, digamos, de
principalmente de prensa o de discusión pública, que va a ser bastante nuevo, ¿no es cierto?, para el caso americano. Y finalmente, cómo se construye lo que se llama el ciudadano en armas, es decir, cómo a partir de la eh, eh, participación en el ejército, también se va a adquirir un tipo de ciudadanía. Y esto es importante porque el ejército, en este marco, digamos, va a ser un factor muy importante en toda la construcción que se va a dar a lo largo de todo el siglo XIX, en la medida en que hayan muchas llamadas guerras civiles, y en la medida también en que existan conflictos entre los países que se habían formado, como fue, qué sé yo, sabemos muy bien la llamada guerra del Pacífico entre Chile, Bolivia y Perú, pero evidentemente hay muchos más que implican que eh, el darle armas a una parte del sector de la población suponía también derechos como derechos de ciudadanía. Eso es lo que vamos a ver en esta parte del curso. Vamos a ver con más detalle tal vez algunos aspectos, digamos, de estas formas de construcción de ciudadanía política, con algunos ejemplos fuera de Chile, que es lo que estamos mirando. Em, el objetivo de la clase de hoy es simplemente mostrar estos tres componentes centrales de la construcción de ciudadanía, em, y en las próximas clases vamos a ver algunos detalles eh, particulares para entender estas perspectivas. Bien, entonces voy a referirme a estos tres elementos: el voto, la opinión y las armas, para dar en esta clase como una pues, introducción al tema de la ciudadanía en América Latina en el siglo XIX. Bueno, respecto al ciudadano elector, uno de los aspectos más claros es que se amplía en relación a cómo uno veía al vecino del periodo colonial. El factor etario va a ser, como siempre lo sigue siendo hasta hoy día, un factor fundamental para entender, ¿no es cierto?, el límite entre 17 y 25 años, dependiendo del lugar que estemos hablando, era el límite para poder entender a partir de qué edad se podía ser ciudadano. Está reducido al sexo masculino, lo hemos conversado acá. Eh, eh, Esto va a ser discutido también, en todo caso lo vamos a ver cuando veamos el tema de género. Y también está reducido a la residencia, es decir, vivir en un lugar, que es cosa cosa que ocurre hasta hoy día, digamos, cuando uno piensa quiénes son los ciudadanos, está asociado, ¿no es cierto?, también a su lugar de residencia. Pero también se le definen otras variables que en algunos casos pueden ser, por ejemplo, saber leer y escribir, ¿no es cierto?, por lo que deja fuera en esta época una enorme cantidad de población, en la medida en que la mayor parte de la población era analfabeta, o al tener, ¿no es cierto?, exigírsele que tenga una propiedad, con lo que también, ¿no es cierto?, se deja fuera una enorme cantidad de personas. Uno podría pensar que incluso esta es una forma a partir de la cual se construye una ciudadanía moderna, es decir, sobre la base de un sujeto lector, más que un ciudadano, un sujeto lector, pero se mantiene los privilegios del antiguo régimen, por ejemplo, pidiendo que este elector tenga que tener una propiedad o tenga que saber leer y escribir. Entonces, ahí uno puede ver de manera bastante notoria y, digamos, y diáfana, perdón, también eh, cómo se dan estas transiciones. El concepto de vecino, que es el concepto del periodo colonial para entender la forma de participación política, eh, siguió manteniéndose durante mucho tiempo. Incluso uno puede ver las constituciones ya en pleno periodo eh, de la República. En el caso de México, por ejemplo, cuando se construyó el municipio, el padrón electoral del municipio, que son los que aseguran la residencia, eh, estuvo asociado a aquellas personas que demostraran, como dice ahí, un modo honesto de vivir. Eso implica, ¿no es cierto?, que la decisión de quién es el que va a participar como ciudadano y quién queda fuera, ¿no es cierto?, queda al arbitrio del municipio. ¿M? Y que decide este modo honesto de vivir, que muchas veces esta idea de modo honesto de vivir se refiere también a la posibilidad de tener propiedades. ¿M? Entonces está asociado con esta idea
mantener el poder en estos grupos que lo detentaban en el periodo anterior. Así uno puede ver muchos ejemplos respecto de cómo esto se va definiendo, solamente este es uno para el caso de México. En el caso de Argentina, por poner otro ejemplo, estuvo definido por el hecho de haber sido, de ser del lugar, de haber nacido en el lugar, la edad y el sexo. No estaba referido en algunos, esto va a cambiar, por supuesto, es solamente un caso, porque no es homogéneo a lo largo de todo el siglo XIX, pero va a estar asociado principalmente a esos aspectos y no tanto al aspecto de la propiedad, por ejemplo. Eh, Ahora, un elemento común para toda América Latina, a pesar de las diferencias que establecen respecto de quién va a ser ciudadano y quién no puede ser ciudadano, tiene que ver con el bajo número de participantes en estos procesos también posteriormente electorales. Eh, los números muestran, y los cálculos, perdón, muestran que hay entre un 5 y un 20% de la población que fue calificada en algún momento para ser ciudadano. Estos datos, por supuesto, son estimaciones porque no se pueden hacer datos muy precisos y están tomados sobre la idea de lo que hemos estado hablando anteriormente, es decir, quién sabía leer y escribir, quién estaba en este grupo que poseía propiedades, es decir, que más o menos que el grupo de la élite que ya estaba presente, ¿no es cierto?, en el periodo colonial. Entonces, ya de partida, a pesar de todas las discusiones constitucionales, a pesar de todas las propias constituciones que establecen, ¿no es cierto?, que el ciudadano es todo aquel, de alguna manera, aquella persona que tiene ciertas facultades para participar en la política, aún así, a pesar de todo eso, se reduce mucho el número de personas que pueden participar, eh, dejando fuera principalmente, bueno, a las mujeres, eh, dejando fuera en algunos casos los pueblos indígenas que no participan, o las personas que viven en espacios rurales, por ejemplo, tienden a participar mucho menos o tener la posibilidad de participar como ciudadanos que los que viven asociados o cercanos a las ciudades. Mm. Y también, evidentemente, deja de lado a una parte importante de la población que no tiene, que no está asociada a esa élite económica, o como le llamen, se le puede llamar oligarquía o como se defina. Entonces, claro, evidentemente está asociado esta idea del ciudadano elector a la idea universal de la ciudadanía, que se piensa para todos los seres humanos, según las declaraciones que se establecen en la Revolución Francesa. Sin embargo, en la práctica esto va a estar reducido a un grupo muy pequeño. Por otro lado, ¿no es cierto? La literatura nos muestra que el voto va a ser un acto colectivo y parte de un espacio de lo público. Esto va a ser algo nuevo, porque eh, las decisiones en el periodo colonial se toman en la medida que uno participa en un estamento, como hemos dicho varias veces en este curso, y en la medida, ¿no es cierto?, que haya un control ahí institucional. Sin embargo, en este caso de las formaciones políticas, del nuevo régimen, digamos, del periodo donde ya hay república, esto cambia. Y el espacio de lo público, como vamos a ver acá cuando veamos el tema este en particular, va a ser un aspecto fundamental. Es toda una movilización de población votante que está asociada a esta participación en lo público, con sus ritos incluso, ¿no es cierto? Y también con la presencia de un clientelismo que moviliza a la población, ¿no es cierto?, en la medida en que, sobre todo desde el campo, se lleva a la población para que vaya a votar por un candidato particular, digamos. Pero también no hay que dejar de lado la presencia de clubes, la prensa y los grupos de amigos, ¿no es cierto?, que también van a jugar un papel en, al respecto en este espacio de lo público y de la formación política. Los clubes van a ser bien importantes, los clubes, las asociaciones, digamos, dicho en castellano, eh, algunas laicas, otras no tan laicas, eh, algunas asociadas a grupos particulares, digamos, no tanto deportivos, sino que principalmente asociados a ideas políticas. Las facciones y las divisiones de los partidos también van a ser bien importantes porque son un factor
también dinámico de construcción de opinión pública, en la medida que se discute, por ejemplo, y sobre todo en la prensa. La prensa va a jugar un papel acá bien importante si ustedes, por ejemplo, solamente cuentan la cantidad de periódicos que existían, ¿no es cierto?, en este momento, eh, versus la cantidad de periódicos que existe hoy día, por ejemplo, en América Latina, se van a dar cuenta que el número es eh, muy diferente. Hay muchos periódicos en este momento, y diarios y periódicos y revistas posteriormente. Eh, y muchas de esos periódicos y esas revistas representan a facciones políticas que de alguna manera construyen este espacio de lo público, pero evidentemente están asociados a un número muy reducido de la población que los puede leer. Ahí las mujeres participan porque las mujeres van a estar leyendo y después van a estar escribiendo también, algunas incluso con seudónimos masculinos en la prensa. Esto es interesante y se ha estado estudiando desde hace mucho tiempo para poder ver este espacio tan poco visible de las mujeres en la política en un momento en el cual no podían o no tenían la posibilidad de ser electoras y votar, digamos. Los otros son los grupos de amigos que también, ¿no es cierto?, tienen que ver con facciones políticas o a veces con otro tipo de asociaciones más intelectuales, de lectura, en fin, de literarias que también van a estar presentes en este espacio de lo público. Los partidos políticos entonces transforman su actuar eh, desde una pertenencia o ideología perteneciente a ciertos grupos estamentales, como podría eventualmente hacerlo en el periodo colonial, aunque no había partidos políticos como en este momento, evidentemente, pero si uno lo tuviera que homologar, podría pensarlo así, a una actividad social. Esta es la época donde comienza la ciudadanía a actuar, identificándose con un partido político, identificándose en algunos casos con toda una percepción del mundo, de vida, modos de vida, que se va a dar más fuerte en el siglo XX en todo caso, pero ya desde este periodo se podría entender, ¿no? Eh, entonces, uno puede ver, por ejemplo, eh, que muchos grupos y facciones, el factor etario, por ejemplo, va a jugar un rol, es decir, son partidos políticos que están divididos entre los jóvenes y los más viejos, y los jóvenes eh, más, digamos, proclives o abiertos a las nuevas ideas políticas, digamos, que van a tratar de impulsar, crean a veces estos grupos de lectura, y todo eso, ¿no es cierto?, nos habla de una actividad social bien interesante que podemos ver hoy día, sobre todo en la prensa y en los registros que nos han dejado escritos de esta época. Esto se puede estudiar de esta manera a partir de la prensa, como se ha hecho, ¿no es cierto?, muchos trabajos lo podemos ver también en algunos particulares casos, lo podemos ver en este curso también, a partir de unos casos particulares. Ahora, los partidos políticos eh, están en la situación, evidentemente, de tener digamos, no de tener, sino que de representar al pueblo en su totalidad, porque por definición eh, las representaciones de la ciudadanía en su totalidad, eh, aún así movilizaba un número pequeño de personas, porque no eran todas las que también podían votar, ¿no es cierto? Apelan al espíritu cívico de la población eh, y recurren, ¿no es cierto?, a militantes, como dice ahí, organizados. Eh, y se organizan en base a toda esta actividad social que hemos estado discutiendo acá. Eh, a pesar de que invocan al ciudadano libre y autónomo, que es la visión moderna del sujeto, ¿no es cierto?, el sujeto elector, que es un sujeto racional, que toma sus decisiones y que apoya una facción política a través de su voto, ¿no es cierto? Eh, Muchas veces se nota que los lazos de subordinación personal y grupal, el clientelismo, eh, sigue actuando y va a seguir actuando también hasta hoy día probablemente en gran parte del siglo XX. El siglo XX lo vemos con mayor claridad, pero ya desde el siglo XIX se ve, es decir, esto, ¿no? Es decir, se apela a la visión teórica moderna de encarnar una facción política que represente a la totalidad de los ciudadanos. Se apela a la movilización de los ciudadanos por su conciencia respecto del papel que juega su voto
en un sistema político. Sin embargo, la subordinación y el clientelismo es lo que finalmente moviliza, en gran parte de los casos moviliza a los electores. Ahora, no quiero dejar pasar esto el tema de la actividad social, porque la participación política uno la puede ver en las asambleas, en las reuniones, en estos grupos, y muchos de estos han quedado registrados para nosotros, sobre todo en la prensa y en los diarios, o en cartas, o en proclamas. Pero también hay que considerar los motines. La formas políticas no solamente están referidas a las maneras, digamos, de organizarse en base a, a reuniones, por ejemplo, sino también en la medida en que se encuentran espacios eh, podríamos decir, de insubordinación, no sé si es la palabra más adecuada, eh, de, de no aceptación de ciertos estados de cosas, ¿no es cierto? Y ahí uno puede ver, ¿no sé? También una manera de entender cómo funciona la política. Eh, Podemos mirarla de esta forma. En la medida en que los electores eh, comienzan a ser pensados como un ciudadano sin más, es decir, un ciudadano solamente por el derecho de nacer en un lugar es ciudadano, cosa que no se dio en este momento, pero es un horizonte, por lo menos teórico, se van a dar muchas movilizaciones. Hay muchos grupos que van a tratar de influir para también participar en la política, porque la legitimidad, recuerdan ustedes, del sistema político de la República en América Latina tras la independencia se construyó desde sí misma, o sea, no viene desde afuera. O sea, no es algo que venga legitimado como en el periodo colonial por una visión religiosa, sino que se construye desde adentro. Por lo tanto, se puede construir de forma A, pero también se puede construir de forma B o C. Entonces, esto en la opinión pública, lo podemos ver en la prensa y en la revista, ¿no es cierto?, fue muy discutido. ¿Hasta dónde llegan la participación electoral? Se pueden incluir a otros grupos, por ejemplo, a las mujeres. Esto no está tan discutido en el siglo XIX, pero hay algún par de cosas que uno podría advertir porque se ve más bien para el siglo XX, pero sí aparece en el siglo XIX. Eh, entonces, eh, en la medida en que esto se discuta y que se busquen los límites, porque no están preestablecidos, como digo, es una construcción desde dentro, se busquen los límites de quién es el ciudadano elector y quién no, digamos, esto generó movilizaciones eh, y, y, y reclamos de grupos que se sentían postergados. Eh, en algunos países esto fue controlado principalmente a través del voto censitario, porque eso dejaba fuera, ¿no es cierto?, cualquier posibilidad de que grupos fuera de la élite pudieran participar, porque hay una particularidad que no hay que olvidarse nunca, que por definición las élites, los grupos, digamos, que tienen el poder económico, etcétera, son siempre pequeños. O sea, en ninguna parte del mundo una élite va a ser numerosa, por supuesto, porque si no pierde su definición de grupo privilegiado. Entonces, si se expande y se amplía el voto a todos los grupos más allá de la élite, evidentemente la élite va a perder poder porque los grupos van a tener mayor poder de decisión a partir de su voto. Por lo tanto, es muy importante para la élite, para su control eh, de sus privilegios también, ¿no? Y el control de los otros grupos, mantener el voto censitario. En algunos países como en México se instalaba una votación indirecta, ¿no es cierto? Y para cargos de mayor responsabilidad, por ejemplo, se exigía poseer una propiedad, con lo que se asegura también, como digo, o como dije, la posibilidad de que este grupo que en el periodo colonial mantuvo, ¿no es cierto?, y, digamos, su poder, pueda, ¿no es cierto?, en este nuevo marco político, digamos, seguir teniendo este poder político y económico. Ya, entonces tenemos, el primer grupo es el ciudadano elector, ¿no es cierto? Y vamos a ver que esto no es algo homogéneo por ningún motivo. Vamos a ver que es algo reducido a un grupo muy pequeño. Y también vamos a ver, como vemos acá, que hay una tensión por otros grupos por ser parte también de un espacio electoral, de poder votar, digamos, y ser elegido como representante. Eh,
y las maneras, ¿no es cierto?, que a partir de la cual esto se va a ir construyendo en un espacio de lo público, como vamos a ver después acá, que va a ser cada vez más importante, y sobre todo en el siglo XX, pero ya en el siglo XIX se ve con mucha fuerza este espacio de lo público, la prensa, donde se va construyendo estas nociones políticas. Bueno, justamente lo que vemos acá tiene que ver con ciudadanía y opinión. Eh, el gobierno, y se elige, ¿no es cierto?, por votos, pero el juicio y la supervisión de los gobernados va a ser muy importante, y eso se da en el espacio de lo público, ahí es donde se discute, se critica, se promueven nuevas perspectivas, ¿no es cierto? Y de alguna manera se supervisa a los gobiernos por parte de los gobernados. Este es el momento en el cual la prensa aparece como uno de los protagonistas del espacio, de la construcción del espacio de lo público. Esto que ha sido estudiado en el caso de Europa por Jürgen Habermas. También lo podemos ver acá en América Latina. Esta reducción es un grupo muy pequeño, ya lo sé. O sea, no podemos decir que algo numeroso de participación de la ciudadanía, solo entre el 5 y el 20% en algunos casos, como vimos. Sin embargo, va a ser muy importante y va a instalar, como lo fue, lo comenzó, ¿no es cierto?, de alguna manera, no sé si lo comenzó, pero claramente se da en los Estados Unidos, eh, que la prensa va a ser como un poder, como un poder más, junto con los otros poderes con los cuales funciona la política. Entonces la prensa supervisa, pero también es la prensa en el cual se fraguan de alguna manera ciertas tendencias, eh, se promueven eh, las posiciones de poder, se trata de sacar a gente que está en el poder, se trata de poner a otras personas. O sea, esto va a mostrar cómo la prensa eh, va a jugar un papel cada vez más importante, y en el siglo XIX va a ser muy importante, y en el siglo XX aún más. Eh, Esto, por supuesto, ha cambiado. Hoy día sigue siendo importante, tiene otras características, eh, porque la situación es bien diferente al siglo XIX, pero ya uno puede ver que incluso hasta hoy día la prensa juega un papel. Este espacio público donde la prensa juega un papel, como dije, evidentemente lo podemos ver que va a estar circunscrito a grupos muy pequeños, a las élites. Esto es lo que habla Habermas cuando dice que se constituye un espacio público principalmente en la sociabilidad desarrollada en las tertulias, en los círculos literarios, en los salones, en los cafés. Los cafés van a jugar un papel bien importante, más en Europa que acá, probablemente, para el siglo XIX. Pero las tertulias y los círculos literarios y los salones, que son todas actividades de las élites, van a ser muy importantes, y también donde uno puede encontrar la voz de aquellos y aquellas, en este caso, que no estaban representadas como ciudadanía, en la ciudadanía como ciudadano elector. En las tertulias, normalmente hechas en las casas de la clase alta, son dirigidas y organizadas por las mujeres, o por la dueña de casa. Y ahí uno puede advertir el papel que ellas juegan, si bien no votan, pero el papel que juegan con su opinión, con su formación, porque también en muchos casos las mujeres, como lo vamos a ver acá, las mujeres tienen muchas veces mayor formación política que los varones. O sea, han tenido mayor acceso a las lecturas, y hay algunos casos notables de mujeres eh, que son realmente impulsoras de ciertos cambios políticos. Eso es bien interesante. No pueden votar, no pueden ser elegidas, pero sí tienen una influencia en estos espacios de sociabilidad. Eh, Estos espacios de sociabilidad vinculados a grupos de la élite económica, digamos, después se fue ampliando a otros grupos más medios y bajos también, como por ejemplo las sociedades de ayuda mutua, donde los trabajadores eh, se vinculan entre sí para mejorar sus condiciones de vida, de habitabilidad, etcétera. Pero también en grupos de otras características, como los bomberos, ¿no es cierto?, como agrupación voluntaria, y en el caso de lo que hemos estudiado nosotros, las sociedades científicas. Las sociedades científicas van a ser también bien relevantes. Va a ser un lugar donde los eh, inmigrantes extranjeros también tengan su representación y su aporte a la sociedad. En el caso de Chile es bien notable la Sociedad Francesa de Ciencia, y la sociedad la sociedad alemana de Santiago, que van a impulsar discusiones, tertulias, invitaciones a científicos para que den
para que den charlas y también revistas. Ellos van a tener revistas que podemos hoy día, donde podemos hoy día mirar eh, esas, esa formación de grupo, digamos, que también va a tener una perspectiva política. Las revistas todavía están, las podemos revisar, están en francés y en inglés, porque están asociadas a estos idiomas, a estos grupos también. Pero uno puede ver, digamos, cómo no solamente las élites, eh, como las chilenas, digamos, castellano-vascas, que habían dominado el periodo colonial, son las que están presentes, sino que se amplía a otros grupos. Sobre todo otros grupos que están entrando eh, de manera muy notable y que van a constituir una suerte de clase media, como los grupos, como digo, vinculados a Francia o Alemania u otros que puedan uno advertir, que van entrando acá al nuevo país que se estaban formando. Las asociaciones desde mediados del siglo XIX se vinculan con la modernización y el surgimiento de la sociedad civil, dice acá. Claro, evidentemente, porque la sociedad civil y la modernidad y la modernización se va dando en la medida en que el sujeto va constituyéndose como un ciudadano, o el ciudadano va constituyéndose como un sujeto, es decir, se conforma sobre la base de la individualidad de quien expresa su idea política, ¿no es cierto? Y eh, en estos espacios de lo público, y después, ¿no es cierto?, lo concretiza, lo ratifica en las elecciones. No hay que olvidarse que a pesar de de las dificultades que tenían ciertos grupos para expresar su, digamos, su voto, por así decirlo, digamos, la posibilidad de ser elegido y elegir, como el caso de las mujeres, ¿no es cierto? Vemos que las tertulias participan, bueno, sobre todo las mujeres de la clase alta, bueno, especialmente ellas. También hay grupos que fuera de las élites se están expresando políticamente. Y esto es lo que podríamos hablar de una sociabilidad popular, digamos, ¿no? A diferencia de la sociabilidad de la clase alta. Y esto se ve la participación en las pulperías, en las plazas, en las calles, en las asambleas, en las sociedades de ayuda mutua, por ejemplo, y después van a ser los sindicatos, pero eso va a ser más tardío, donde uno puede ver esta sociabilidad popular que también se va construyendo como desde de un espacio político. Ahora, ¿cómo lo podemos estudiar? Ese es el tema, porque para la sociabilidad de la clase alta tenemos muchos registros, tenemos las cartas, tenemos la prensa, en fin, libros incluso, revistas. Para la sociabilidad popular tenemos menos tal vez, eh, el número en cantidad de documentos, pero existen. Ahí hay que buscarlos, como todo en historia y en historiografía, eh, cuando uno se enfrenta a estos espacios de menor visibilidad en términos de lo que entendemos por nuestra disciplina, tenemos que modificar también nuestra visión de lo que nosotros, eh, o dónde podemos nosotros encontrar los documentos de la época, porque son por supuesto, personas que ya no están ya. Entonces, hay que ir a buscar los documentos. Yo siempre digo eso, hay que ir a buscar los documentos cuando no están. Eh, y a veces se encuentran, por supuesto, si uno tiene imaginación y se puede sumergir en este mar de documentaciones que pueden haber quedado, ¿no es cierto? Y a veces no se encuentran. Pero sí, como lo han demostrado muchos colegas que han trabajado estos temas, es posible hacer. Entonces, no hay que olvidar esa sociabilidad popular y no pensar que por el hecho de que no tuvieron muchos de ellos una participación directa como electores, o no pudieron ni ser elegidos, ni ser para cargos públicos, ni poder elegir, eso no significa que no tuvieran una opinión, al igual que las mujeres. Entonces uno tiene que hacer un esfuerzo historiográfico para poder encontrar esas opiniones. Eh, Como hemos visto, la prensa eh, fue clave en esta sociabilidad y también incluso se puede ver en la sociabilidad popular, que hay prensa obrera que se puede estudiar, se ha estudiado también. Eh, y la prensa va a tener una particularidad también en este momento, en la medida en que va a cambiar tecnológicamente también lo que se entiende por edición. Eh, Después, con la incorporación, por ejemplo, de las imágenes y después de la fotografía, esto va, ¿no es cierto?, también a generar un impacto en la manera en cómo se construye esa sociabilidad. Es decir, los límites materiales de cómo se expresa la prensa también juegan un papel acá, que a veces nosotros no lo vemos, pero igual juega un papel en la medida, como digo, que
que la tecnología va a ir modificándose muy rápido y va a permitir, ¿no es cierto?, formas distintas de publicaciones y que van a ser más rápidas y más baratas también, en algún sentido. Em, bueno, el texto que estamos mirando acá nos dice que los grupos estos, muchos tuvieron más bien una característica de sociabilidad, de agrupación, digamos, muy asociada a cosas muy particulares y muchos, por supuesto, tenían una duración bastante corta. También lo podemos ver en las propias publicaciones, que hay muchos diarios y revistas que tienen un número, de revistas, por ejemplo, de un número, hay muchísimas. Eh, pero eso no significa que no sean importantes de estudiar, porque de alguna manera expresan los discursos y las ideas políticas y los valores de los ciudadanos que están actuando en este momento. Entonces, en conclusión, eh, la sociabilidad y la prensa va a ser un factor importante para ir entendiendo cómo se va a construir la política, ¿cierto?, en este momento. El último tema que quiero revisar en esta introducción a este tema de la formación de ciudadanía en América Latina en el siglo XIX es el ciudadano en armas. Este tema es bien relevante y no ha sido tan estudiado porque siempre asociamos la ciudadanía al político que está participando en partido, que escribe en la prensa o que participa en los debates parlamentarios. Sin embargo, las milicias y el ejército que se va a formar después como ejército regular va a ser un espacio muy importante para incorporar a la población a la política como ciudadano. Eh, este es un momento particularmente complejo digamos, para América Latina, ¿no? Para Hispanoamérica, donde hay revoluciones, hay guerras civiles, hay enfrentamientos entre los nuevos países que se están formando. Entonces, la milicia y la participación muchas veces, la mayor parte de las veces, del mundo popular, ¿no es cierto?, en, como soldado, va a ser bastante frecuente. Una de las cosas que se ha estudiado es cómo el ciudadano en armas va a construir la república y el papel que van a jugar acá las guerras y las revoluciones en la configuración de un orden político. Eso es un tema que es bien relevante porque implica mirar, ¿no es cierto?, el papel que de alguna manera juega la violencia en las construcciones políticas. Las milicias funcionan de forma eventual. Están constituidas por ciudadanos, ¿no es cierto?, que de alguna manera, frente a una emergencia, ¿no es cierto?, se organizan y toman las armas. Esto es muy parecido a los vecinos del periodo colonial, ¿no es cierto? Por algo se llama Plaza de Armas, porque vivían en el perímetro de la plaza, todo, muy cerca de la plaza, ¿no es cierto? Las armas estaban en la plaza, al medio, ¿no? Y cualquier evento complejo, ¿no es cierto?, en un sistema de ocupación como fue la colonia en América, ellos podían tomar su arma y defenderse, ¿no? Entonces, esa es un poco esa idea del vecino que al mismo tiempo es soldado, así se construyó nuestro continente y nuestros países, digamos. Por lo tanto, las milicias constituidas por ciudadanos está presente en algunos países, todavía existe, ¿no es cierto?, una suerte de guardia civil, de personas que no son militares profesionales ni están haciendo servicio militar, pero eventualmente son voluntarios, digamos, para cualquier tipo de evento que requiera el uso de la fuerza. El ejército profesional y el servicio militar obligatorio, ¿no es cierto?, va a ser un poco más tardío. Eh, por lo menos se da en muchos países más bien en la segunda mitad del siglo XIX. Lo que más movió eh, a los, al, al- a digamos, esta figura de, de las personas que toman las armas, más bien son los cuerpos, como dice ahí, cívico-urbanos, que en su momento apoyaron a los ejércitos de la independencia y después, ¿no es cierto?, participaron en las guerras civiles. Un aspecto que es bien interesante y esto se ha estudiado en muchos países, digamos, para ciertos grupos particulares, es cómo la importancia que va a adquirir, ¿no es cierto?, estas guardias civiles, la importancia de estas milicias, de estos ejércitos,
y la importancia que va a adquirir la violencia para constituir el sistema político, ¿no es cierto? Permitió esto ampliar la composición social de grupos que estaban impedidos de ejercer una ciudadanía. Es decir, grupos que están fuera de esta élite, como hemos hablado, entre el 5 y el 20% de la población en algunos casos, van a participar en los ejércitos, en las milicias, y a partir de eso van a adquirir un derecho como ciudadanos. Esto se ha estudiado particularmente para grupos, por ejemplo, afrodescendientes o para grupos indígenas. Ahí podemos ver varios casos, dependiendo del país que estemos hablando, se han hecho estudios al respecto. Pero lo que quiero destacar es lo siguiente. Quiero destacar que de una forma, si no hubiesen participado en estos grupos, en estas milicias, en este ejército, estos grupos no hubiesen tenido ninguna posibilidad de participar y ejercer su ciudadanía. Son ciudadanos en armas, justamente como lo indica el subtítulo que acabamos de ver, porque la participación en el ejército les permite adquirir derechos políticos. Eh, bueno, para poder ampliar la composición social hay que ampliar el enrolamiento, evidentemente, y el enrolamiento va a ser un requisito para poder votar, por ejemplo, lo que va a ampliar el electorado. Es decir, enrolarse en el ejército en muchos países va a ser un requisito junto con otros, o un tipo de requisito que permitió que muchas personas pudieran participar como sujetos políticos también. Uno de los estudios que se han hecho ha sido sobre las guardias nacionales, que son, en algunos países existen hasta el día, ¿no es cierto? Que son ese espacio eh, eh, de un ciudadano que se compromete con su país y que decide, ¿no es cierto?, colaborar en el caso de una emergencia. Y esta Guardia Nacional obedece más bien a un poder local, como dice ahí, y obedece a un espacio más bien provincial que muchas veces refleja la tensión provincia-nación que se va dando en el siglo XIX y que también, asociado al caudillismo, termina muchas veces generando conflictos que son muy largos, eh, como vinculados a lo que llamamos guerras civiles. Ahora bien, estos espacios de milicia, o esta Guardia Nacional, por ejemplo, después los ejércitos nacionales de los países, van a promover el ejercicio de las virtudes cívicas, pero también los derechos ciudadanos y la movilización política a través de las armas. ¿Sí? Es decir, es un espacio que no hay que, eh, digamos, dejar de lado cuando uno estudia las formaciones políticas. Muchas veces, como dije, se dejan de lado porque se piensa que tienen que ver con otros fenómenos y no con la actividad política en sí misma, sin embargo, tanto por el hecho de que incorporan a la población que no ejercía su ciudadanía, como por el hecho de que es una verdadera escuela para formación política. Hay que mirarla con más detalle de lo que lo hemos visto hasta ahora. Entonces, lo que quería revisar hoy día tenía que ver con una introducción a los temas que vamos a ver de la ciudadanía en América Latina. Eh, Vimos, ¿no es cierto?, cómo se va a construir este ciudadano a partir como vimos, su participación en el ejército, a partir de su participación en la opinión pública y a partir de la posibilidad de votar y ser elegido. Vamos a mirar cómo estos espacios conforman un número de personas que puede participar y dejan muchos afuera. Entonces, vamos primero a mirar quién entra en esto, cómo se constituye esta ciudadanía, y después vamos a mirar aquellos espacios que quedan fuera, particularmente las mujeres y los indígenas, que son dos grupos que están ahí, digamos, eh, en un espacio de participación muy distinta al espacio que tienen otros grupos. Sin embargo, participan de una manera indirecta también. Nosotros lo vamos a revisar. Bien, entonces, vamos a detener la grabación.